Muy buenas traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo con un vídeo muy especial, un vídeo que más de uno de vosotros me estabais pidiendo hace tiempo. Hoy os vengo con un vídeo que no he hecho en años, un vídeo realmente técnico, un vídeo donde realmente entramos en profundidad sobre el precio del oro, sobre ese activo que más de uno de vosotros se dedica a tradear día a día y que sin duda alguna a más de uno le genera tantos dolores de cabeza como muy buenos beneficios. Hoy os vengo a aclarar dudas, os vengo a resolver preguntas. Por ejemplo, ¿por qué el oro ha llegado a máximos históricos de nuevo? ¿Por qué pensaba yo que iba a caer y que iba a seguir cayendo durante los próximos días? ¿Y por qué realmente no ha ocurrido esto? Y por supuesto, hoy os traigo las principales novedades y por supuesto también cuál es mi perspectiva del oro de cara a finales de este año 2024 si nada cambia. Este vídeo es muy especial, centrado especial y únicamente en el oro, así que ya sabéis que todos aquellos que veáis el oro como un activo para hacer trading, para invertir, para hacer scalping, este es vuestro vídeo y tiene que ser vuestro vídeo de referencia de cara a todo este año 2024. Con esto arrancamos. Seguramente a nadie se le escape después de ver este gráfico que el oro ha llegado a máximos históricos de una manera bastante rápida. En tan solo 2 días ha pasado de estar lateralizado en una cota de máximos a llegar a superar los $2.575 la onza. Si os dais cuenta, este viene siendo su precio máximo y destruye cualquier estructura alcista porque no para de tener nuevos máximos cada día, pues, más sonados, por supuesto. Entonces, claro, ¿cuál es la situación? ¿Por qué está ocurriendo esto? Bien, lo primero de todo que tenéis que tener en cuenta es que también hay otros metales, preciosos, defensivos, etcétera. Por lo tanto, ¿cómo se están comportando el resto de metales a lo largo del mundo, y no solamente del mundo, sino realmente en su cotización? Pues si os dais cuenta en términos interanuales, es decir, si comparamos el día de hoy con el mismo día el año pasado, deciros que el oro nada más y nada menos que ha subido un 34,95%. Prácticamente ya sabéis que tiene la misma correlación con la plata. Sin embargo, el resto de metales preciosos o no preciosos, industriales, si os dais cuenta, la mayoría de ellos han caído porcentualmente. Es decir, que el oro a día de hoy viene siendo el rey de todos los metales. De hecho, si nos vamos no solamente a comparar lo que viene siendo el oro en fecha actual respecto a lo que viene siendo, por ejemplo, otros metales, sino que también lo vemos comparado, por ejemplo, con las acciones, para que vosotros podáis haceros una idea, pensad que el oro a día de hoy le está sacando en año contra año al SP500, que está considerado el mejor índice del mundo, más de un 10% de rentabilidad. Prácticamente llega a doblar al US 30, es decir, al Dow Jones. Supera incluso el Nasdaq, incluso con todo el empuje que tiene la inteligencia artificial. Es decir, que ahora mismo podríamos decir y podríamos considerar que el oro, si no es dentro de los grandes activos a nivel mundial, de los más rentables, podría decirse que es incluso el más rentable, cuando normalmente su carácter ha sido de un valor defensivo. Y claro, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Esto debería de tener algún momento, pues, de lateralización, de caída, como yo, por ejemplo, planteaba a principios de esta semana y llevo defendiendo prácticamente desde el mes de agosto? Pues bien, esto sí que tiene su motivo y tiene su ser, ¿no? En varios puntos que ahora os comentaré a lo largo del vídeo. Pero ya sabéis que, como siempre, yo intento ser bastante, en los vídeos que hago para YouTube, habitualmente, pues ya sabéis que intento ser bastante light desde el punto de vista técnico, más que nada porque no tenéis por qué saber macroeconomía, porque no tenéis que tener un nivel de detalle excelso y, por supuesto, porque también muchos de vosotros me podéis decir que no me interesa. Obviamente, claro que nos tiene que interesar porque al final para eso traigo los análisis y para eso os traigo yo la información resumida y condensada. Pero hoy se trata de que veáis un vídeo más en el grado del detalle y que veáis realmente la profundidad técnica que tiene el oro, que cuando veis que sube o baja no es por una cuestión meramente espúrea o no es por una cuestión meramente de hoy ha habido una noticia y sube y baja, hay muchísima más profundidad y por eso está considerado uno de los activos más difíciles del mundo. Vuelvo a lo mismo. Ahora mismo el oro tiene más rentabilidad que las mayores bolsas del mundo y yo creo que eso es algo a tener en cuenta. Entonces, claro, lo primero de todo, pues que yo os voy a ir es con este informe que tengo por aquí, que era un informe, en este caso os estoy cogiendo de una página que se dedica al sector minero, que pues en función del Consejo Mundial del Oro, como podréis comprobar en esta tabla que tenéis aquí en pantalla, la voy a poner un poquito más grande para que la veáis bien,
Fijaros lo que ponían, digamos, dentro de lo que era el panorama actual a principios de este año 2024. Es decir, lo que ellos planteaban era que los tipos de interés en Estados Unidos bajarán al 4,5%. Es decir, que a día de hoy estamos todavía muy lejos de llegar a ese objetivo. También, por otro lado, pues, ¿qué es lo que ellos incluso metían? Geopolitical risk, es decir, que viéramos una línea pues, de riesgo geopolítico que fuera bien, todo lo contrario a lo que ha ocurrido este año, ¿no? Y por otro lado, también el dólar normalizado, cuando hemos visto grandes movimientos. Por lo tanto, podremos decir que el Consejo Mundial del Oro, que a día de hoy es la máxima institución, se estaba equivocando, ¿no? Por otro lado, también, ¿qué es lo que decían? Pues que las compras continuas iban a seguir por parte de los bancos centrales. Y si bien es cierto, luego ya os enseñaré otro gráfico, eso ha ido cambiando durante los últimos meses y durante los últimos trimestres. Ahora bien, también lo que os digo es que los bancos centrales no han dejado de comprar oro. Si os dais cuenta, al final, lo que ellos planteaban en el caso del soft landing, que es lo que estamos teniendo actualmente, era que se quedara o plano con un ligero potencial alcista. Fijaros, no es que estemos en un significado de ligero potencial alcista, no, estamos en una situación que sería similar a la del hard landing, es decir, que la economía se hubiera hundido, que estuviéramos en una recesión. Fijaros, ¿cuál es el desarrollo que hubieran planteado en esa situación? Que llegáramos a superar récords históricos. Y este año hemos superado los récords históricos semana tras semana, mes tras mes. Por lo tanto, deciros que cualquier interpretación del oro que los expertos tenían desde principios de año es totalmente, por lo menos, desacertada. ¿Por qué? Porque se iban a bajar los tipos de interés antes, porque no iba a haber riesgo geopolítico, porque las compras iban a seguir estables cuando hemos visto incluso compras récord por parte de algunos bancos centrales, mientras que otros se desprendían de oro. Es decir, ha habido muchísimas situaciones que no se podían contemplar. Ahora bien, vamos a seguir avanzando en esta historia de este año, porque creo que es importante. Aquí os traigo un informe que en este caso es de JP Morgan, ¿vale? Este informe, pues en principio no es abierto, ¿vale? No sé si lo habrán abierto ya o no, pero bueno, tenía por ahí yo en mi listado de papers y básicamente lo que ellos mencionan, al igual que mencionan en ese informe del Consejo Mundial, es el tema de los rendimientos del oro, los rendimientos de los bonos y, en resumen, para ir llegando un poco al final, es básicamente cuáles son sus previsiones del precio del oro, que al final es lo que os importa a vosotros, lo que vosotros queréis ver. Fijaros que ahora mismo, si planteamos cuáles son los precios del oro en función de sus previsiones, y este informe no es como el informe del Consejo Mundial del Oro, que era de principios de año, no, este informe es del 15 de julio, es decir, que prácticamente han pasado pues, unos 2 meses, mes y medio, desde que se ha publicado. Por lo tanto, podríamos considerar que esta información es verídica, es actual y además es de uno de los principales bancos de inversión del mundo. No es lo que dice UAR, es lo que dice JP Morgan. Y si os fijáis, en este informe lo que viene a decir es que básicamente el oro para este tercer trimestre, es decir, para este mes de septiembre, mes de octubre, pues lo que nos deberíamos de estar encontrando es con un oro que estuviera en los $2.425 la onza. De hecho, como máximo, este año tendríamos que estar llegando a los $2.500 la onza. Volvemos al gráfico de antes. Es decir, lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, es decir, lo máximo que consideraba JP Morgan era que se encontrara en esta zona. Estamos ahora mismo aquí. Estamos ya en casi prácticamente los 2.600. ¿Se ha equivocado Iván o se ha equivocado JP Morgan o nos hemos equivocado los dos? Bien, esto ya os lo iré avanzando. De hecho, fijaros, jefe de estrategia de JP Morgan, me imagino que tiene más información que yo, fijaros, dice, la dirección del viaje sigue siendo más alta en los próximos trimestres, pronosticando un precio promedio de 2.500 en el cuarto trimestre de 2024 y 2.600 en 2025. Es decir, que prácticamente estamos llegando con el precio que debería ser en el año 2025 en 2024. Es decir, que todas las previsiones están yendo mal. De hecho, parte de este crecimiento lo achaca a las compras de los bancos centrales y que la gente está comprando a través de ETFs de oro. Pero bien, pero eso supuestamente son compras normales. Entonces, ¿a qué es a lo que estamos llegando? Lo que estamos llegando es a un nivel que pues, no siquiera es una cuestión de los bancos centrales. La cuestión de los bancos centrales, aquí lo tenéis, es un informe que yo tengo aquí puesto ahora mismo, que si os dais cuenta, pues os he puesto varios países, ¿no? Que son aquellos, ¿no? Que suelen comprar oros, lo he puesto en comparativa a primer trimestre del 2022, 2023 y 2022. Bien. Esto que tenéis aquí en pantalla básicamente es las reservas en total en dólares que tienen cada uno de estos bancos centrales. Y fijaros, China, que parece que ha comprado muchísimo, pero realmente en un año no ha aumentado tanto sus reservas.
Japón, de hecho, prácticamente las ha reducido. Chequia los ha reducido. Estados Unidos lo ha aumentado ligeramente. La India, que es uno de los mayores compradores de oro, lo ha aumentado ligeramente, pero prácticamente está a los mismos niveles de 2022. Y de hecho Rusia permanece plano, Taiwán plano, Hong Kong lo ha reducido y países como Corea o Emiratos Árabes lo han reducido, o sea, Arabia Saudí lo ha reducido. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que no todos los bancos centrales están comprando oro. Por lo tanto, esa falacia que estáis escuchando de los bancos centrales lo compran todo y está subiendo el oro por los bancos centrales, ya os digo yo que no, estamos hablando del primer trimestre del año 2024. Sí, esto está más actualizado, imposible. Bueno, podría poneros segundo trimestre contra segundo trimestre, pero veríamos que la diferencia prácticamente viene siendo la misma. Es decir, las reservas de los bancos centrales, quitando Estados Unidos, la India y China, permanecen planas o reducidas. Por lo tanto, no es una demanda de los bancos centrales, no es una demanda general, es una situación anómala y por lo tanto atípica. Entonces tiene que haber otra cuestión de fondo. Y aquí es donde yo os voy a ir con la cuestión de fondo. Bueno, las dos cuestiones de fondo. La primera cuestión de fondo es esto que tengo en pantalla. Y me diréis, Iván, ¿qué es esto del Shanghai Shenzhen TSI 300? Dice, eso parece una serie de policías. Bien, esto es lo que sería el equivalente en China al, digamos, Nasdaq americano. Bien, lo que tenéis en pantalla es ahora mismo su cotización. Su cotización es que está en mínimos de los últimos 5 años, pero nos estamos acercando a mínimos de los últimos 6 años, 7 años, y de hecho vamos en este camino. Lo mismo ocurre con lo que sería el SP500 chino. De hecho, si nos vamos al índice Shanghai, fijaros que si yo lo pongo en gráfico de los últimos 10 años, prácticamente estamos en valoraciones del año 2019. De hecho, si quitamos esta caída que tuvo en el año 2019 puntuales, nos encontraríamos a mismos niveles del año 2014. Es decir, ha pasado más de una década y China sigue teniendo la misma valoración. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que ahora mismo China tiene una crisis tremenda, una crisis de producción, una crisis de crecimiento y una crisis inmobiliaria, que como es local y es puntual en China, pues muy poco nos está trascendiendo de ella. Pero realmente eso, ¿a qué afecta? Eso afecta en general a toda la economía a nivel mundial. Eso genera riesgo y es un riesgo que mucha gente pues no valora o no incluye. Yo, de hecho, no lo tengo incluido en las transacciones, pero si tenéis que tener en cuenta que al final el gobierno chino tiene que hacer compras, va a decidir ese dinero destinarlo a costes, pues, por supuesto, de desempleo, de mantenimiento de la economía, etcétera, mucho antes, ¿no?, que dedicarlo a compras de oro y a otro tipo de compras de activos. De ahí lo que habéis visto en términos generales. Pero bueno, eso ni siquiera, incluso ni siquiera justifica el precio que tenemos actualmente. Entonces, ¿cuál es la lectura que nosotros podemos tener, incluso teniendo este gráfico que os pongo en pantalla? Pues bueno, pues yo por mi parte, ya sabéis que pues intento ser siempre lo más transparente posible con todos vosotros. Y esta mañana, pues digo, bueno, antes de preparar este vídeo completo, porque la verdad os he traído pues, muchísimas cosillas y tal, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que, digo, voy a escuchar a expertos, José Luis Cava, entre otros, estaba leyendo a Gustavo Bolsa, en fin, gente que se dedica pues más a analizar el oro en profundidad de lo que yo me dedico. Y muchos de ellos, en este caso, a un vídeo, por ejemplo, que he visto de ellos, al final la explicación no es clara, cada uno tiene una sensación, unos lo achacan a política monetaria, otros lo achacan a que Estados Unidos está emitiendo muchísima deuda y eso lo que hace es debilitar el dólar y por ende el oro crece per se y simplemente eso, pero yo creo que hay una cuestión incluso más de fondo, no solamente es que China vaya mal, no es solamente que no es verdad lo de lo que los bancos centrales están comprando oro a saco, sino también la cuestión de la gestión de las expectativas. Es decir, al final, yo lo que pensaba es, digo, bueno, si Estados Unidos clarifica que va a bajar los tipos de interés un porcentaje, Europa va a bajar un porcentaje, podemos entender que la inflación está cubierta y por lo tanto el oro debería, pues ya de empezar a quedarse lateral o incluso caer. ¿Por qué? Porque ya lo que es el riesgo de que hubiera una recesión, de que todo fuera mal, pues debería de tranquilizarse. Y eso en principio es así. ¿Cuál es el problema? El problema está en que el mercado, digamos, en general, se ha hecho otra lectura. Es decir, si los Estados Unidos no reducen su deuda y bajan los tipos de interés, si Europa baja los tipos de interés y Europa no reduce su deuda, significa que se va a seguir emitiendo dinero a expuertas. Y eso lo que implica es que la política monetaria va a ser un desastre de la masa monetaria. Por lo tanto, el oro sigue siendo el único refugio ante las monedas fiat. Por supuesto que sí, esa es la conclusión que se ha sacado desde lo de ayer y por eso estamos llegando a ese precio, porque la gente está adelantando, los inversores están adelantando, los fondos están adelantando, que probablemente el año que viene sea un año récord en deuda pública de los principales países del mundo. China endeudándose para solventar su crisis,
Europa endeudándose para solventar todos los problemas que siguen habiendo después del COVID y Estados Unidos endeudándose porque a día de hoy tiene el mayor déficit de toda su historia. Entonces, todo viene dado por la masa monetaria, sí, pero viene dado por, si os dais cuenta, las peculiaridades de cada país. Los retornos no son los mismos, la situación no es la misma, pero la consecuencia sí lo es. El oro está llegando antes de lo que cualquiera de los principales bancos de inversión pensaba. Está llegando a 2.600 prácticamente antes de lo que cualquier banco pensaba, pero eso no significa que no vaya a haber retrocesos. Las ganancias siguen estando ahí, la gente recogerá porque le da miedo siempre mantener algo en máximos históricos y, por supuesto, cualquier cambio en temas geopolíticos, ya os digo yo, que nos va a llevar a la baja. Por otro lado, tenemos también el componente industrial, muy importante el componente industrial. Si nos vamos a cualquiera de los PMIs de los principales países consumidores de oro, están a la baja. Por lo tanto, simplemente hay una necesidad de buenas noticias que hagan que el oro caiga, porque su valoración no es creíble, su situación no es creíble, solamente se está jugando con las expectativas y seguramente a más de uno esta semana le han jugado una mala pasada. Está en corto, no deja de ser una posición interesante en el oro, pero lo que os digo es que después de todo este vídeo, después de toda esta información que os la he intentado traer lo más condensada posible, si os dais cuenta hay una complejidad muy importante y del oro, muy probablemente de cara a final de año, lo que acabemos viendo, yo ahí sí que me quedo con lo de JP Morgan porque creo que el análisis que tienen es muy bueno, os lo recomiendo que lo leáis. Creo que realmente el oro, si a lo mejor no vuelve a caer a los 2.500, cerca andará, porque realmente la situación no se sostiene. Seguramente con la clarificación de las elecciones en Estados Unidos, muy probablemente también se clarifiquen puntos en el oro y en política internacional que puedan ayudar a que el oro caiga porque ese componente geopolítico se relaje. Espero que este vídeo sea de utilidad. Sé que tiene mucha profundidad, pero espero que os guste, que le deis un like y os traeré más vídeos como este. Un saludo